Bueno, por las referencias que tenemos en cuanto a alineaciones, ellos han hecho bastantes cambios en cuanto, sobre todo en su parte ofensiva, ¿no? Ellos, en la parte delantera, tanto Crouch como Jones, como Walters, como Jerome, son 4 futbolistas que han alternado mucho. Entonces, yo imagino que lo hará por eso y porque él entienda, digo en esa fase, que el estilo de juego mañana el terreno de juego, pues quizá querrá ir gente más rápida arriba, más que buscar el juego directo sobre Crouch, y quizás sea esa una de las razones que yo veo. Él tendrá las suyas, pero ellos seguro que el Stoke jugará sus opciones, porque para el Stoke es importante esta Europa League, y nosotros no vamos a hacer caso de esas bajas, sino que vamos a centrarnos de entender como un rival difícil, como un rival fuerte en sus aspectos del juego, y que nosotros tenemos que contrarrestar, y a partir de ahí, de ese respeto hacia ellos, pues tener nuestro juego y ofrecer nuestra personalidad, como hicimos en el partido de ida, pues mañana en Mestalla. No lo sé, eso no lo sé. Nosotros, voy a insistir que prepararemos el partido a conciencia máxima, preparando el mejor Stoke y preparando con los jugadores que vienen, y sobre todo preparando nosotros para nuestro juego, para nuestro estilo y para nuestra personalidad, y para hacer un buen partido ante nuestra afición y para querer pasar a la siguiente fase. Bueno, Peter Crouch tiene una trayectoria que de por sí sola pues se define, ¿no? A nivel de selección inglesa, a nivel de clubes importantes en Inglaterra, y lógicamente un jugador muy específico para un tipo de juego, pero que muy difícil de parar. Entonces, la preparación del partido, pues lógicamente sin él es la misma, pero con el matiz de que va a ser otro jugador el que en el momento que tenga que saltar, como puede ser Jones también, que le busca mucho, con un 88, que está este de juego, Walters, ¿no? Que sin ser tan alto sin ser tan alto es potente y tiene buen salto y las toca mucho de cabeza. Entonces, desde un buen futbolista que no estará, pues habrá otros, pero el estilo estará bastante definido, ¿no? Quizá pues ellos también, sabiendo como que en casa nosotros, bueno, queremos llevar la responsabilidad del manejo del balón, pues ellos querrán también igual gente rápida para buscarnos al contragolpe. O sea, seguro que también pues ellos tendrán una idea de partido que se puede dar en Mestalla y querrán aprovechar en esas cualidades, y yo creo que una va a ser esa. O sea, si no está Peter Crouch es porque buscará un poquito más de velocidad con otro estilo de puntas. Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de mañana prepararnos para jugar un partido para ganarlo, y la única manera que entendemos que tenemos más opciones para ganar es jugando a la máxima intensidad, jugando queriendo ser protagonistas, jugando con mucha personalidad, y una vez que en el terreno de juego pues el equipo se exprese en esa línea, y luego que tengamos acierto, la afición estará con su equipo como lo ha estado siempre, ¿no? También entendiendo pues bueno que hay momentos, como puede ser después del partido del domingo, pues que estén desilusionadas en ese momento concreto, pues nosotros tenemos la obligación, igual que nosotros nos hemos levantado, igual que nosotros miramos hacia adelante, igual que nosotros nos agarramos siempre a la opción del optimismo, pues también transmitírselo a esa afición. No, no es cuestión de preferir, es cuestión de adaptarnos a lo que vayan a hacer ellos. Ellos van a hacer su juego, y ellos en nuestro estadio, me imagino también, pues bueno, que querrán jugar al contragolpe, si nosotros buscamos un poquito pues abrirnos para llevar nuestro juego hacia su portería en nuestra idea y nuestro estilo, pues ellos querrán pues aprovechar al contragolpe, ¿no? Pero luego también, cuando tengan el balón, ellos seguro que de inicio pues partirán también de hacer ese juego directo y para trabajar las caídas. Tienen gente fuerte, gente alta, y creo que el partido va a ir por ahí. Entonces tenemos que estar preparados para las dos cosas, preparados para evitar las pérdidas con sus contragolpes, estar preparados para el juego directo con sus caídas, y luego también la estrategia. Yo no sé si seguirán utilizando el saque de banda en largo a la hora de poder llegar al área para hacer un remate directo, que a veces lo han hecho, unas caídas, o no, pero tenemos que estar preparados, incluso las faltas y los corners con gente alta y fuerte. Entonces, no es preferir, es que va a utilizar las dos situaciones, se van a dar seguro.